contexto al tipo de trabajo que hacemos y sobre todo colocarlo en un contexto histórico, porque se van ustedes a explicar varias cosas. Ustedes habrán notado que el título de la plática es Análisis Conductual Aplicado. Eso ya lo coloca en un momento muy específico, tanto del desarrollo metodológico en la psicología como de la forma en que este desarrollo metodológico fue articulando explicaciones que iban incluyendo a otras explicaciones y a otras explicaciones, que si ustedes recuerdan, pues básicamente se trata de la forma en que se construyen teorías, y hay varias formas de concebirlas, pero hay básicamente dos sistemas de procedimientos para llegar a ellas, y es una de las cosas que quiero irles platicando esta tarde. Para cambiar el cuadro, digo, cambiar el cuadro, o hago algún gesto, aquí, pues hago un gesto y ya. Psicología de la salud. Entre otras cosas, para ninguno de ustedes es secreto que desde hace más de 2, quizá 3.000 años, hubo propuestas filosóficas antiguas en donde se decía que esta división entre mente y cuerpo pues era más bien artificial. Desde el propio Aristóteles se veía claro de que el uno afecta al otro y de hecho se afectan mutuamente. Como campo de estudio, el análisis conductual aplicado a la salud lo que hace es tomar principios conductuales. ¿Qué son principios conductuales? Mecanismos naturales que regulan el funcionamiento psicológico del ser humano y que se investigaron de una forma relativamente peculiar y que ahora los localizamos como componentes del comportamiento que nos acerca a la enfermedad o que nos aleja de la enfermedad. Y entonces son dos grandes propósitos. Uno es el usar estos principios para aumentar la probabilidad de mantenerse sano, y el otro es intervenciones para recuperar la salud si ya la perdimos y reducir la incapacidad. Y si ya nos fue muy mal y quedamos mal a partir de un padecimiento no atendido o atendido a destiempo o mal atendido, entonces el psicólogo a lo que ayuda es a rehabilitar al individuo, es decir, a buscar que recupere las más funciones posibles de las que perdió por este padecimiento. Si ustedes lo piensan históricamente, esta secuencia del 1 al 5 es más o menos como se desarrolló el grupo de explicaciones articuladas sobre el comportamiento. Si ustedes le hubieran preguntado a cualquier persona que supiera de esto hace 100 años, ¿de dónde surge la enfermedad? Pues la respuesta más frecuente, incluso todavía por los años 40 y 50 del siglo pasado, van a decir, pues la herencia, está clarísimo. En tu equipo biológico hay una serie de genes que te hacen propenso a una enfermedad, pues más bien tarde o temprano o tarde vas a desarrollar esa enfermedad porque el gen es muy canijo. Es decir, el gen determina cambios biológicos y a lo mejor cambios psicológicos que te hacen propenso a un grupo de enfermedades de las cuales se refleja más en tu familia que otro grupo de enfermedades. Después se vio que no estaba tan fácil. Después lo que se vio es que otro de los factores importantes que explicaba si nos enfermamos o no es la nutrición, calidad y cantidad de la nutrición. Después se vio que seguía sin ser suficiente. Y entonces se vio ya por los años 50, por lo menos desde lo que se decía en América Latina en general y en México en particular, en lo que se llamaba, creo que todavía se llama Secretaría de Salud y de Asistencia, es que la calidad y el acceso a los servicios de salud determina mucho de si nos enfermamos o no, o bien de si ya estamos enfermos, si nos recuperamos o no. Y entonces hablamos de componentes que se van agregando. Por ejemplo, en la calidad de accesos a servicios de salud, pues hablamos de las instalaciones, el equipo, los materiales, la capacidad del personal, etc. ¿Por qué se habla de acceso? ¿De qué sirve que yo tenga muy buena herencia? Mis familiares son muy longevos, casi no se enferman, se mueren de viejitos, si la nutrición es deficiente. ¿De qué sirve que tengamos buena herencia y buena nutrición si la clínica a la que vamos o el médico al que vamos pues se quedó en el siglo pasado y no sabe bien qué hay que hacer,
o los diagnósticos son dudosos, o el equipo es del año de la canica, o cosas que nos ponen en riesgo una vez que establecemos el contacto con este experto en salud, que es el médico. Cuarto, la calidad del ambiente físico y social. Pues sí, yo puedo tener muy buena herencia, muy buena nutrición, muy buena calidad de servicios de salud, pero vivo en un sitio donde hay desechos tóxicos a 3 cuadras de mi casa, o de donde trabajo, o es un sitio peligrosísimo que salgo a la calle y me la estoy jugando porque me va a pasar algo terrible por la inseguridad donde vivo. Entonces se agrega y se va viendo cómo cada uno de estos componentes, conforme lo vamos agregando, va contribuyendo a la pérdida de la salud, o, dependiendo de sus valores, a la recuperación. Y ya por el año 70, por la década de los 70 del siglo pasado, en todo el mundo se agrega el quinto elemento, el quinto componente, que es el comportamiento humano. Y es muy curioso, porque este quinto elemento se agregó desde la Organización Mundial de la Salud, que, como ustedes saben, es una rama de las Naciones Unidas, conformada, su Asamblea General, por todos los secretarios y ministros de salud del mundo, de los países que pertenecen a las Naciones Unidas. Y entonces se nota muy claro que estos 5 componentes, probablemente hay otros, pero estos 5 son muy notorios. Estos 5 les vemos cómo van contribuyendo a la pérdida de la salud. Algunas malas noticias es lo que se ha denominado la transición epidemiológica. Estas noticias son reales, desafortunadamente. Los padecimientos no transmisibles actualmente son la principal causa de mortalidad en países industrializados, pero también de los países en transición. Nosotros somos uno de esos, en transición. Es una forma un poquito elegante de decir que todavía estamos subdesarrollados, pero ahí la vamos llevando. En América Latina y el Caribe, por cada 10 muertes debidas a una enfermedad transmisible, óigase, infecciosa, hay 34 por una no transmisible. Para el año 2015 van a ser 70. Son datos de hace 6 años o 7 años. 2015 está a un año de distancia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que a México le tocó no bailar con la más fea, sino con las 2 más feas. Por un lado, todavía no logramos abatir las enfermedades infecciosas, y por otro lado ya se nos están disparando las enfermedades crónico-degenerativas. Como ustedes saben, las enfermedades infecciosas normalmente están relacionadas con la pobreza. Entonces, como si fuéramos ricos, ya se nos están disparando el cáncer, la diabetes y otras enfermedades crónico-degenerativas. Todavía en un país donde la mayoría de la gente se muere de problemas relacionados con enfermedades del corazón, con el cáncer y con la diabetes, que son los campeones del lado crónico-degenerativo. Sin embargo, todavía contamos que la mayoría de los niños menores de 5 años que se mueren en este país se muere de diarrea. Por eso nos tocó bailar con lo peor de la fiesta. Y ahorita van ustedes a ver cómo es indispensable que los expertos que conocen las diferentes contribuciones a este estado de salud del mexicano hagan algo para mejorar la salud, para evitar que se pierda, y si ya se perdió, para tratar de recuperarla. Otras malas noticias. El cuidado de los padecimientos crónicos es demandante y complicado para los pacientes en su familia y sus familias. Cualquiera de ustedes que tenga un pariente o un conocido con cáncer, con diabetes, con hipertensión, con problemas cardíacos, sabe que esto no es facilito, es muy demandante. Hay que hacer cosas que antes no se hacían, y hay que dejar de hacer cosas que antes se hacían, porque si no, el riesgo de la muerte prematura es mayor. Entonces, es importante conocer cuáles son estos componentes. ¿Por qué? Porque precisamente por el punto que veíamos hace rato de este subdesarrollo, de esta pobreza todavía muy generalizada, los pacientes y sus familias no están preparados, no disponen de las destrezas, de las conductas que les permitirían cuidarse, entre otras razones porque nunca nadie se las dijo. Y ahorita vamos a ver cómo parece evolucionar este problema de la información. ¿En qué acabamos? Pues en que hay déficits conductuales específicos que requieren la intervención ¿de quién?
del que sepa de cómo revertir los valores de esos déficits psicológicos y de esos déficits conductuales. Una enfermedad crónica, cualquiera de ustedes lo sabe, implica desafíos como lidiar con el dolor, lidiar con la incapacidad, lidiar con otros síntomas, adaptarse a un ambiente hospitalario, adaptarse a procedimientos hospitalarios invasivos, dolorosos, desarrollar y mantener interacciones adecuadas, ya no digamos muy buenas, adecuadas con el personal de salud, preservar un razonable equilibrio emocional y algo que al ser humano le cuesta mucho trabajo, afrontar un futuro incierto. El único animal que verdaderamente se preocupa en extremos porque no sabe lo que va a pasar es el ser humano. Para acabarla de complicar, si ustedes hacen cuentas sobre las dos enfermedades, las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónico-degenerativas, tenemos cifras que están como para sentarse a pensar. Si uno tiene una enfermedad de las que requieren tratamientos cortos y que normalmente son enfermedades que generan extrema incomodidad o dolor, como son muchas de las infecciones, entonces vamos al médico y el equipo, el personal de salud, digamos que nos da 10 instrucciones para recuperar la salud. En esas condiciones, el individuo normal sigue aproximadamente 8 de las 10 instrucciones que le dieron para recuperar la salud. Pero si el problema de salud es crónico, es decir, de curso prolongado, el número de instrucciones que suele seguir el ser humano para recuperar su salud anda por ahí de la mitad. Hace la mitad de las cosas que tendría que hacer para cuidarse y recuperar su salud. Pero si para acabarla de complicar se trata de un padecimiento crónico que además es relativamente asintomático, no se siente. La diabetes no se siente, la hipertensión no se siente, estas cosas no se sienten hasta que es demasiado tarde. Y tenemos este problema gigantesco: de cada 10 cosas que deberíamos hacer para recuperar la salud, hacemos 2 o 3. Estos son datos reales, generados por la OMS, replicados por el doctor Safran en Boston hace ya algunas décadas o hace algunos años, y replicados aquí en estudios que tenemos en cancerología y en nutrición, y los datos en México desafortunadamente son casi iguales a estos. Ahora, vean ustedes estos datos y van a ver que además de las tragedias que se suceden cuando esto ocurre, nadie está haciendo nada para revertir esos valores. Bueno, nadie estaba haciendo nada. Ahora hay psicólogos que se forman dentro de esta forma de trabajar, dentro de esta rama, y están haciendo justamente lo que está abajo: modificar el comportamiento de modo tal que el comportamiento facilite todo lo que el ser humano tiene que hacer para recuperar su salud o para posponer indefinidamente una enfermedad, si estamos hablando de prevención. En este contexto, conducta humana incluye los componentes básicos del funcionamiento psicológico. Dependiendo de cómo piensen ustedes, pues van a agregarle tantos componentes como quieran, pero estos son los que todo el mundo ve, los que parecen repetirse en una teoría y en otra y en otra y en otra y en otra. Primero, lo que la gente hace. Segundo, cómo siente, las reacciones emocionales. Y tercero, lo que piensa, lo que cree. Para cambiar las probabilidades de recuperar la salud o para disminuir las probabilidades de enfermarse, se tienen que tener estos 3 componentes afinados a tono y tienen que estar preparados con los 3 componentes para funcionar como seres humanos. ¿Qué es lo que pasa? Si tú nada más cambias una de estas otras 2 pueden hacer que con el tiempo se revierta el efecto. Pero también pasa con esta: si nomás mejoras esta, pues estas 2 las van a revertir con los años, y si solo mejoras estas 2 se van a revertir. De modo que el experto en comportamiento que trabaja en salud tiene que abordar las 3 dimensiones, y esas dimensiones van a producir efectos porque resulta que esas 3 dimensiones se afectan la una a la otra. Todo el tiempo que el ser humano está vivo o despierto. Ahora, ¿de dónde viene la propuesta que dio origen a los estudios que voy a ejemplificar el día de hoy?
Según estoy viendo en el auditorio, de los 7 u 8 estudios que voy a presentar, hay 3 o 4 personas que ya vieron por lo menos 2 o 3 de ellos en el Congreso de Análisis de la Conducta. Vean ustedes, esta es una propuesta ya clásica de don Howard Kendler, un ilustre psicólogo, pues no hace poquito, 1978, pero es de esas propuestas un poco como las de Pavlov, pues que siguen vigentes 100 y pico años después. Howard Kendler lo que nos dice es, mira, hay 2 formas de construir y poner en marcha explicaciones del comportamiento humano. Una, y normalmente todos los teóricos del comportamiento humano empezaron por aquí, nivel de observación. ¿Qué observas? Pues lo que ves. Lo observas y tomas nota. Todos los científicos empiezan por acá. Freud observaba a sus sobrinos y después observaba a sus pacientes. Piaget observaba a los niños en las escuelas y después en su laboratorio. Y así sucesivamente. No hay un solo teórico de ninguna de las teorías del funcionamiento humano que no haya empezado con algún tipo de observación. Solo que después viene una condicionante histórica que no a todos les funcionó porque no tuvieron oportunidad de echarla a andar. Miren esto, tenemos de 2, tengo aquí las observaciones. ¿Qué hacemos cuando tenemos una observación? Pues le damos un nombre, mientras son peras o manzanas, la bautizamos de alguna manera, pues para comunicarnos con nuestros colegas y que entiendan lo mismo. Esto hay 2 formas de hacerlo. Una, por medio de convenciones. A ver, muchachos, vamos a ponernos de acuerdo. Cuando yo diga conducta agresiva me voy a referir a 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estamos? Estamos. Eso es una convención. Todos estamos de acuerdo en que a eso lo vamos a denominar de esa manera. Es decir, ya tenemos un concepto que hemos derivado de un significado que le hemos dado a nuestras observaciones. Pero por ahí de 1940, la psicología tomó prestada de la física otra forma de hacer definiciones. Y es una forma que ustedes han de estar estudiando, famoso significado operacional. Para no regarla y no tener que construir convenciones que a lo mejor alguien después no entendió, lo que hacemos es definir la observación no con un concepto inventado en el que nos ponemos de acuerdo, sino la definimos con la operación que hicimos para observarla, la operación que hicimos para medirla. Y entonces ya no puedo perderme, porque entonces si conoces la operación, conoces el concepto. Y cada persona que quiera tener acceso a ese concepto, basta con que repita la operación para definirlo y va a tener acceso al mismo tipo de concepto. ¿Qué pasa después? Después nos vamos a un nivel descriptivo, es decir, hechos, relaciones empíricas. Algo que observamos una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces decimos, bueno, cada vez que estas 2 cosas, cada vez que sube esta sube. Ah, bueno, si de cada 10 veces que una sube, 9 la otra sube, algo está pasando ahí. Todavía no podemos decir que la causa, pero mientras son peras o manzanas están oscilando juntas. Y ahí hay algo a lo que le tenemos que poner atención. Pero lo mismo pasa con estas 2 y con estas 2 y con estas 2. De modo que tenemos hallazgos de investigación intermedios y llegamos a estas relaciones empíricas o a estos hechos. ¿Qué es lo que procede? Lo que procede es, bueno, si aquí está pasando lo mismo, cada vez que hago estas 4 cosas, tengo que explicarlo. ¿Por qué? Porque necesito llegar a una explicación articulada que quizá eventualmente se convierta en una teoría. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que hay formas de saltarse pasos. Vean ustedes, piensen históricamente. Observaciones, si hay significado operacional, pues pasamos a este nivel y después encontramos los hechos, lo que vamos encontrando en la investigación. Pero si nos saltamos este paso y nos vamos hasta acá, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a proponer un grupo de hipótesis para explicar lo que estoy viendo aquí. Es exactamente lo que hizo Freud. Freud no tiene nada de perverso, ni de malo, ni de nada. El problema de Freud es que era neurólogo y pensaba como neurólogo. Y en 1896, la neurología no tenía acceso a muchos datos psicofisiológicos que se fueron encontrando 100 años después.
Si ustedes comparan al Freud de 1896, cuando habló sobre la histeria, con el Freud de 1938, cuando habló sobre la histeria y le dijo a sus alumnos, él salió de Viena huyendo de los nazis, se asienta en Londres y mantiene correspondencia con los alumnos que permanecieron en Viena, porque esos no tenían que huir de los nazis. Y entonces, si ustedes examinan esta correspondencia que está publicada en un libro público, un canadiense, ustedes van a notar lo siguiente. Freud les escribía a sus alumnos y les decía, muchachos, ¿se acuerdan de todo lo que dijimos sobre la histeria en 1896? Sí, si nos acordamos. Pobre, está todo mal. Es decir, como buen neurólogo, conforme iban apareciendo datos nuevos aquí, él iba cambiando esta explicación. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que 1939 se nos muere. Y la gente que siguió su escuela en Viena, cuando les dijo, muchachos, borren lo de la histeria, está todo mal, dijeron, ay, el maestro ya chochea. Literalmente no le hicieron caso. Yo soy de los que creen que si el psicoanálisis hubiera continuado con este camino hacia arriba, predominantemente, sabemos que no es un solo camino, hoy el psicoanálisis no se parecería en casi nada a lo que nos cuentan nuestros amigos psicoanalistas. En casi nada. ¿Por qué? Porque no tuvo la oportunidad, cuando llegó a este nivel, de volver a bajar para ver si estos datos apoyaban esta explicación. Ya se están dando cuenta, si se acuerdan de su bachillerato, que de aquí hacia arriba es el procedimiento inductivo, y si lo hacemos de arriba para abajo es el procedimiento deductivo. Ustedes pueden tomar a cualquier teórico en psicología y ubicarlo en esta pirámide. Claro, es una pirámide muy simplificada. Para acá, para allá, sería quizá otro kilómetro de pirámide y para allá otro kilómetro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una gran cantidad de hechos científicos que se tienen que ir acumulando. Piensen ustedes en Piaget, también empieza acá, nomás que él sí da un significado operacional porque depende de los procedimientos de su laboratorio. Y entonces empieza a hacer, y ya estos son experimentos piagetianos, que después, a través de la explicación, nos ofrece después una serie de explicaciones que seguramente ustedes conocen varias de ellas. ¿Qué es lo que pasa con Piaget? En 1978 viene a México la doctora Bärbel Ingelder, la segunda de a bordo de Piaget, quien le llevaba el laboratorio cuando ella estaba aquí. Y nos da un curso acá en la UNAM, un curso de 2 semanas, padrísimo, sobre los avances del funcionamiento de la teoría piagetiana y todo esto. Y ocurrió una cosa, ya cerca de la última sesión nos dice la doctora Ingelder, por cierto que estamos revisando todo lo que se hizo con los estudios originales sobre algunas de las operaciones cognitivas, y nos dijo varias, y nos llamó la atención, le preguntamos, ¿por qué, doctora? ¿Qué? Parecía que iba bien, ¿no? Y dice, porque revisando los videos, nos dimos cuenta que los experimentadores, cuando tenían enfrente a los niños en las tareas que les encomendaban, sin notarlo, es un asunto de corrupción, sin notarlo, inducían las respuestas correctas en los niños cuando sabían qué se esperaba de esa comparación. Entonces dijo, estamos borrando todo esto. Fíjense, en eso se parece a Freud, tenemos que borrar eso, eso está mal, aquí por otra razón. 4 años después se muere Piaget, con un demonio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que los que proponen las teorías y sus seguidores no se toman la molestia de volver a subir y volver a bajar y volver a subir, hasta que muchas de las veces que llegas hasta acá te encontraste casi siempre lo mismo. Ese es uno de los problemas históricos de muchas de los enfoques de las teorías en psicología, que no tuvieron la oportunidad histórica de evolucionar. Si ustedes observan, el análisis conductual aplicado, a su vez derivado del análisis experimental de la conducta, y si quieren se van hasta atrás, hasta Thorndike, hasta Watson, etc. Lo que hicieron los seguidores de los viejos maestros fue decir, no te vayas a saltar este paso, porque si te saltas este paso, luego no te van a entender.
Y cuando tengas estos conceptos ya bien agarrados, entonces ponte a hacer experimentos. Y cuando muchos experimentos bajo condiciones similares te den lo mismo, ya vas a poder construir una primera explicación tentativa. Y si estas explicaciones tentativas parecen ser más generales, pues ahora te subes hasta acá. Muy poquitas teorías tuvieron esta oportunidad histórica. No es que fueran tontos o que se les olvidara, no, hubo la oportunidad histórica de hacerlos. Entre otras razones, porque algunos de los seguidores de los proponentes de los viejos maestros dijeron, no hace falta. Pues ahí vamos, entonces tenemos el consultorio lleno, ¿qué le das vueltas? No le estés dando vueltas a la cosa. Y entonces, ¿qué pasa? De las que sí se derivaron de teorías que tuvieron la oportunidad histórica de evolucionar, lo que vemos hoy, en 2014, es que hay formas de intervenir que modifican los componentes que veíamos al principio, que ponen en jaque a la salud. ¿Cuáles son algunos de los más importantes? Bueno, son algunos. Tienes que establecer en el paciente y muchas veces en su familia habilidades de autocuidado y de adhesión terapéutica, es decir, seguir las instrucciones del personal de salud. Tienes que establecer destrezas de autorregulación emocional, porque hemos visto, es uno de los hallazgos más interesantes, que por ejemplo el paciente VIH positivo, cuando está estresado, reduce mucho su adhesión terapéutica, deja de ir a sus consultas, deja de tomarse el medicamento, etc. Y eso pone en mucho riesgo el avance del problema de salud. Tercero, conocimiento, información y psicoeducación. Si a una persona que viene del rancho y finalmente lo atienden en una clínica y le dicen, pues tiene usted diabetes, tenga, esta es su receta, váyase, que se la surtan y tómeselo. Si tú no le dices al paciente qué es la diabetes, qué lo pone en riesgo, qué le podría ayudar, qué cosas tiene que cambiar, el paciente no tiene forma de saber hacia dónde va o qué le conviene hacer o dejar de hacer. Y desafortunadamente nuestros médicos no se toman esta molestia. Y no crean que por perversos. Les hemos preguntado, hospitales públicos, nunca llegamos a América Sur ni a los grandes hospitales privados. Oye, tú te tomaría muy poco tiempo hacer 2 o 3 cositas más en la consulta con tus pacientes que facilitaría mucho su recuperación. Casi siempre nos contestan lo mismo. Mira, yo llego aquí a las 8 de la mañana, me voy a las 2 de la tarde todos los días. En ese espacio tengo que ver 38 pacientes. Y tú quieres que además lo llame por su nombre, lo vea a los ojos, le sonría, le explique por qué está como está. No me estén molestando. Alguien más tiene que hacerlo. ¿Está bien? Compras, alguien más tiene que hacerlo. La enfermera, el trabajador social, el camillero, no lo está haciendo nadie.